Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Closumer Podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. El día de hoy nos acompaña Carlos Alejandro Taboada Sánchez. ¿Está bien pronunciado tu apellido, Carlos? ¿Sí? Sí, ¿Taboada? no es Taboada. Taboada, perdón. Sí, Carlos Taboada. Alejandro Taboada Sánchez. ¿De dónde es tu apellido, Carlos? Taboada. No lo había escuchado. Del norte del país. Ah, Mi papá es de Chihuahua. ok, ok, bueno. Una disculpa de antemano a todos los Taboada. No tenía el gusto, no tenía el gusto. Entonces, agradezco, Carlos, que nos estés acompañando el día de hoy. Yo encantado de tenerte acá. Bueno, la historia para los que nos están escuchando y viendo, Carlos, tuvimos la oportunidad de coincidir en un espacio precisamente donde platicábamos temas de ciencia de datos y bueno, me gusta siempre estar invitando a personas que precisamente son apasionados por los datos. Sí, Platicando con Carlos, me decía que, bueno, que quería que lo presentara como un apasionado por los datos y la estadística. Y el tema bueno, que acordamos para hablar un poco el día de hoy, más que Carlos no platique, son los desafíos al implementar una estrategia de datos. Así que dicen el clavo, Carlos, porque para mí la palabra estrategia me brilla en los ojos, escribo mucho de eso y de verdad te agradezco de que hayas traído ese tema a la mesa, ¿no? Como siempre es importante, me va a tomar un par de segunditos más presentarte para que la gente te conozca. sí. Un pequeño resumen, Carlos, si me permites. Y bueno, Carlos es ingeniero de sistemas computacionales, tiene una maestría en economía y negocios, ¿verdad? Y tiene estudios concluidos en una maestría en ciencia de datos e información. Es fanático de los deportes y lo especificó muy bien, en particular en el béisbol y fútbol americano, así que los pamboleros, lo siento mucho. No. Cero estadísticas de él, cero estadísticas. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí, por compartir precisamente o por querer compartir todo esto que tenga que ver con estrategia. Vamos a hacer una pregunta para romper el hielo, Carlos. Claro. ¿Le atinó a la final de la Serie Mundial o usted es Dodgers o es Yankees No, o no. qué Yo, es? yo, yo soy Yankee de corazón. Sin Ok. embargo, ayer la serie mundial sí me llamó mucho la atención que la ganara Texas. La verdad es que quería que ganara los Diamondbacks, pero bueno, finalmente Texas reviró todo y demostró que pues sí tiene una alineación bastante sólida, pues. Creo que el, el manager, el coach de Texas, estaba retirado, por lo que estaba leyendo, y lo trajeron, y creo que es su cuarta serie mundial que gana. El tipo ya se ganó el Salón de la Fama, ya la apertura y no, algo así. Sí, no, vamos, equipo donde está, equipo que lo lleva a la serie mundial, entonces sí, pues sí, Ok, prácticamente estaba retirado y le pidieron que regresara a trabajar un rato con los Texas Rangers y bueno, se llevó a la serie mundial. No, bueno, no es no. poco. Sí. Estábamos paralizados. Bueno, no habíamos podido coincidir con Carlos, entenderán porque andaba metido en la serie mundial de béisbol. Entonces, bueno, sabemos que tenemos un capítulo cada mes, Carlos, y queremos arrancar con una pregunta de apertura para que nos empieces a platicar sobre este tema de los desafíos de la estrategia, ¿verdad? Y yo Claro, creo que lo que primero tenemos que concientizar a las personas, porque muchos arrancamos también proyectos de datos sin definir una estrategia, ¿no? O sea, mucha gente arranca proyectos y después vemos por cómo le entramos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que podríamos, Carlos, si gustas, es ¿por qué la gente no incluye la estrategia? O también podríamos ponerle de cuáles son aquellos beneficios de tener una estrategia de datos, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar al respecto, hombre, somos todo oídos. claro. Mira, yo creo que el tema de lo que está sucediendo con este procesamiento masivo de datos tiene dos sentidos, ¿no? Aquellas empresas que sí dedican tiempo a establecer una estrategia clara de hacia dónde quieren llegar y aquellas que se suben a este tren pensado que es una moda, ¿no? Bueno, todos lo están haciendo, vamos a hacerlo nosotros y ahí es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos es que ese tipo de estrategias está condenada al fracaso, ¿no? Vamos, al final te voy a pasar una bibliografía, pero hay
un libro que menciona que una mala estrategia de datos deriva en proyectos fallidos de datos y ese es un volumen muy alto, ¿vale? Ahora, regresando un poquito al tema de cuáles son los beneficios de tener una buena estrategia de datos, pues pueden ser varios. De hecho, yo les voy a dar mi perspectiva, no necesariamente tiene que ser así. La primera tiene que ver con la toma de datos o toma de decisiones informadas, ¿vale? Una estrategia de datos bien implementada permite a todas las organizaciones tomar decisiones más informadas y basadas en datos, en lugar de depender exclusivamente de la intuición, de suposiciones o antes se hacía así o ahí va un volado, etcétera. La mejor forma de sacar provecho de una estrategia de datos es que las decisiones estén soportadas con lo que estamos viendo, con la información que genera nuestro negocio. ¿Qué nos ayuda también a tener una buena estrategia de datos? Es mejora la eficiencia operativa. Los datos nos pueden ayudar a identificar áreas de mejora en los procesos que tenemos en nuestra empresa, en los procesos operativos, lo cual puede llevar a una mayor eficiencia y a una reducción de costos, ¿no? En este momento, pues nos encontramos muchas empresas, la mía incluida en el sector de telecomunicaciones, que estamos constantemente o estamos atrapados en una gran dinámica empresarial. Entonces, si no buscamos eficiencias operativas, pues eso es uno de los grandes problemas que podemos enfrentar de largo plazo, al no ser eficientes operativamente. ¿Qué nos Ok. permite también tener una estrategia de datos sólida? Pues el conocimiento de nuestros clientes, ¿no? En muchas empresas o en muchos sectores, anteriormente estaban los departamentos separados, ¿no? Como si fueran silos. Estaba ingeniería, estaba el área de operaciones, estaba el área de atención a clientes y existe una poca interacción entre dichas áreas. Entonces, lo que ocasiona es que no tengamos un buen conocimiento de nuestro cliente. El cliente debe de estar en el centro y todas las áreas deberíamos de estar interactuando en relación con un beneficio hacia el cliente. No necesariamente que el área de ingeniería tenga que hablar con el cliente ni el área de operaciones, pero sí puedan entender al cliente cuáles son las necesidades, de tal forma que al alinearlo a esa estrategia, todo lo que estemos trabajando en la parte de datos esté alineado para beneficio del cliente, ¿vale? Ok, ok. ¿Qué? Queda bastante claro, Carlos, lo que lo estás comentando, ¿no? Y quiero rescatar un beneficio. Me gusta siempre como ir haciendo resúmenes para que la gente lo entienda de esta forma. Eh, ya no deberíamos trabajar con proyectos que involucren análisis o data, llámese el proyecto que sea de manera aislada. Si ponemos al cliente en el centro, ya sabes, toda esta parte de Sí, transformación digital, tengamos o no, podemos entonces buscar esfuerzos comunes para que en ese proceso el cliente, ya sea la experiencia del cliente, podamos nosotros de alguna forma sacar beneficio, ¿no? Y los mencionaste muy bien, dentro de la eficiencia operativa, que nuestras operaciones sean correctas, hasta, ¿por qué no?, hablar el mismo idioma y todo. Y quisiera ir recalcar un poquito, porque dijiste algo interesante que es, oiga, se ha puesto de moda, ¿no? Todo el mundo quiere hacer proyectos de datos, todo el sí, mundo quiere de alguna forma, empezar, trabajar, contratar gente, y en otros foros lo hemos platicado que de nada sirve empezar a hacer proyectos porque están fracasados de alguna forma digamos, a no cumplir con el objetivo si no están dentro de una estrategia. ¿Por qué quiero hacer yo esto? Si correcto. está alineado o no al objetivo de la empresa. Entonces, si, por ejemplo, para el caso de Telco, usted dice, si la idea es mantener a los clientes, que no haya abandono, bueno, ¿cuáles son los proyectos que vamos a hacer para que eso funcione desde las diferentes áreas, ¿no? Cobros, atención al cliente, etcétera, etcétera. Y ahí yo quiero hacer como doble clic y taladrar. ¿Por qué crees tú que las empresas, no sé si es un tema de management, de personas, de cultura al implementar, no entran de lleno a una estrategia, sino que como que se dan cuenta que en el camino necesitan una estrategia? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Carlos? No sé si en compañía o en otras donde has estado. Sabemos que nadie va a hacer una estrategia primero, pero Sí, no. ¿por qué? Porque hay proyectos tan tirados, tan derivados, o es que alguien no levanta la mano y dice, yo me hago cargo de esto, y la estrategia no es que la minimicen, pero como que la dejan de último momento ahí. Es chistoso para mí no entender eso. Mira,
Yo creo que lo puedo explicar muy bien cuando salían estas plataformas de RP, ¿no? Al Ok, inicio de cuando empezamos a escuchar mucho en el mercado que venían los ERPs, pues en realidad lo que sucedió fue que existió una demanda de vamos a traer al proveedor A, al proveedor B, al C, y en realidad no nos ocupamos principalmente de lo que estaba en la compañía, sino nos encargamos de traer la tecnología aun cuando no sabíamos qué queríamos hacer con ella, ¿no? Evidentemente lo que sucedía es, ya teníamos un contrato con la tecnología, pero no sabíamos qué hacer, entonces ya teníamos un gasto operativo porque tenemos que pagarle al proveedor de la tecnología. Y después, pues tenemos que alinear, como no teníamos claro una estrategia a seguir, asumíamos que la estrategia era enfocar nuestro negocio y hacerlo común con estos ERPs, ¿no? Lo mismo sucede con una estrategia de datos. Si estuviéramos hablando de un data warehouse, de un data lake, de un lake house, si lo que queremos primero es la tecnología, pues lo que va a suceder es que vamos a tener un gasto operativo, ¿no? El segundo lugar es, normalmente estamos escuchando almacena todo lo que puedas y no necesariamente exacto. es lo correcto, porque al final de cuentas, ya sea en una nube on-premise o una nube pública, pues eso tiene un costo, ¿no? Y evidentemente va a llegar un momento en que el costo va a ser tan alto y no tenemos claro qué vamos a hacer con esa información. Entonces, los puntos clave ahí serían hacer un pequeño espacio para detenernos y hacer la reflexión de la estrategia hacia dónde queremos llevar esta tecnología y si se alinea o no con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Porque puede ser que tengamos la tecnología de punta, pero no Claro. va encaminado a la estrategia de la empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, si nuestro objetivo es reducir la tasa de abandono y estamos buscando y traemos un proyecto de inventarios, pues ahí ya tenemos completa una divergencia entre lo que queremos hacer con nuestros usuarios contra lo que estamos implementando. Lo mismo sucede con estos proyectos de ciencia de datos, ¿no? Queremos hacer, no sé, un lago de datos gigantesco, pero en realidad no queremos, no vemos el principal punto que es y qué queremos hacer con toda esa información. ¿Queremos hacer algún objetivo de negocio de reducir el churn, por ejemplo? ¿O queremos tener nuevas ofertas? ¿O queremos hacer, cuál es el objetivo, la pregunta que queremos hacer, ¿no? Y al no hacer eso, pues no podemos establecer una clara estrategia, entonces todo se vuelve al vapor. Ok, Entonces, ok, me queda claro y gracias por dar ejemplos en particular, porque como siempre le he dicho a la gente, ¿no? Oye, estás haciendo proyectos, perfecto, no hay problema. Si le están apuntando a la estrategia de la organización, chévere, habrán proyectos operativos que más o menos, entonces no, pero lo dijiste perfecto. Oye, haz un paro, como que suelta el acelerador tantito, también se vale de alguna sí, forma, y reevaluemos qué proyectos son los que de alguna forma apuntan hacia allá, ¿no? Y yo aquí quiero preguntarte algo interesante, porque yo me he encontrado en los proyectos donde hemos participado precisamente para definir estrategia de datos, que la gente quiere hacer un ejercicio de estrategia único. Y sabemos que es un tema donde hay un estado actual, cómo estoy yo ahora, ¿verdad? sí, Cómo quiero estar en mediano, corto o largo plazo, y se trazan como, yo le llamo el roadmap o el caminito para poder llegar allá, que al final esa es una estrategia de datos, ¿no? Tenemos que manejar en gobernanza, tenemos que sí, mejorar, perdón, en calidad, en administración de datos, en seguridad, en esos puntos especiales que incluye todo un tema de estrategia, ¿no? Porque la gente confunde, Carlos, y tú lo sabes, gobernanza con estrategia y es una está inmersa dentro de la otra, ¿no? Entonces, correcto. bajo tu expertise, para mí es un tema de cultura, ¿no? Pero ¿cómo se pueden considerar cuáles son los aspectos, ¿verdad? De ese marco. Digamos, no es posible, no hay recursos, creo yo, para atacar todos los aspectos de una No, estrategia, ¿no? Y entonces, ¿qué te has encontrado tú? Que se hacen en las organizaciones para que cuando se nos sentamos a decir, bueno, vamos a entrar en la estrategia para ver cuáles son los proyectos estratégicos, pero en qué quiero mejorar, como cuáles son los ámbitos que le llaman en ciertas metodologías a abordar y no tratar de hacer todo, porque pues el elefante se come a mordiditas, ¿no? exacto. Digo, tener esa visión de querer hacerlo todo, en realidad lo que va a llevar a un fracaso completo, ¿no? Eh, Porque justamente, vamos a verlo desde la perspectiva que trabajo en el sector telco. Está cambiando continuamente, cualquier variación del mercado nos cambia.
ya estamos implementando 5G o tenemos 5G funcionando, ya en Exacto. el horizonte se oye 6G. Entonces, existe una gran variedad de factores que nos están presionando, ¿no? Entonces, establecer una estrategia de las que anteriormente era una estrategia de 10 años, 15 años, se vuelve complejo, ¿no? Porque no es tan sencillo. Entonces, algo de lo que se ha estado trabajando es en implementar metodologías ágiles, ¿no? Que también te permite reevaluar de cierta manera los objetivos que tú planeas durante todo un año, ¿no? Quizá, digo, va a depender cómo y qué metodología ocupas, pero puede ser que cada trimestre, cada semestre estés reevaluando constantemente si te estás acercando a la estrategia que definiste o tienes que rectificar, ¿no? También se vale, o sea, no existe un solo proyecto, una esfera de cristal que te diga todos los pasos que tomas son certeros, ¿no? Habrá que, a veces te desvías, tienes que rectificar, puedes hacer algo mejor, lo tienes que considerar, pero bueno, siempre tienes el norte, y en muchos de los proyectos que he estado actualmente siempre tienes el norte del cliente, cómo puedes ayudar al cliente, ¿no? Ese es el norte que te va ayudando a no desviarte en todo lo que está sucediendo durante el tiempo que pasa esa iteración, ¿no? Ok, ok. Creo que, y me gusta que lo expreses de esa manera, porque al final el reevaluar si nos estamos acercando, ¿no? Que puede ser con un assessment, puede ser con alguna herramienta de diagnóstico, te va a decir sí o no. A mí me ha pasado, y no sé si lo has vivido, que cuando planteamos la estrategia, a lo mejor hay, vamos a llamarlo de alguna forma, barreras, Sí, ¿verdad? Barreras, ¿no? En la organización, en la cultura, yo soy un amante de la palabra cultura de datos, cultura organizacional, llámese sí. proyecto de transformación y digital, y nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Inclusive, recuerdo ahora que tuvimos que reacomodar, reorganizar un área, ¿verdad? Porque no existía como tal un responsable a lo mejor de seguridad informática o un responsable del tema de gobernanza. Y, y la gente lo primero que dijo es, no, sabe que esto de estrategia es muy complicado, Falco. Bueno, si estás definiendo que un pilar importante para ti es que no existan silos de información, como lo dijiste, que todos hablemos el mismo idioma, pues tienes que hacer un esfuerzo en contratar a alguien que lleve o que lidere la parte de gobernanza, ¿no? Entonces, no sé cuáles son esas barreras de la organización o culturales que te has encontrado. Creo que aquí es importante porque siempre se habla de la parte bonita. Haz estrategia, todo funciona chévere, bonito, pero a la hora tú lo sabes de los catorrazos, huepucha, se encuentra uno con que desde el que le había aprobado el presupuesto dice, oiga, Carlos, esto no va como yo lo había dicho, ¿qué pasó, verdad? Me comprometí en el corto plazo. No sé Sí, si nos quieras ahí sí. comentar anécdotas. Mira, yo creo que el aspecto más importante y que incluso lo puedes constatar al leer artículos académicos relacionados con el tema de ciencia de datos es que la información se mantiene en silos, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso digo, algunos ejemplos rápidos de literatura, de artículos académicos, cuando te presentan los resultados no te exponen los datos. Entonces, pasas más tiempo cuestionando los resultados Claro. que si realmente los hubieras tenido al principio viendo los datos, ¿no? Eso lo puedes extrapolar a todos los sectores empresariales que cada quien tiene su propia información, entonces cuando, vamos a suponer, a mí me salieron tres, a ti te salieron cinco, entonces en lugar de establecer un método claro para intercambiar información, nos pasamos semanas discutiendo por qué a ti te sale tres y a mí cinco. Cuando en realidad la pregunta nunca fue qué valor tiene, sino en realidad la pregunta era, ¿y cómo hacemos que el cliente no nos abandone? ¿No? Y ese es el problema, nos enfrascamos en una discusión y perdemos de vista el norte. Esa es una de las cosas que está presente y lo puedes ver en cualquier momento, incluso te lo digo, en artículos académicos o algunos investigadores dicen algo y no lo quieren mostrar al resto de la academia, pues. Ok, Entonces, ok, estas ok. son algunas de las cosas. La otra también tiene que ver cómo se presenta la información, ¿no? También, bueno, vamos a poner el ejemplo. Es que a mí me gustan los reportes que son en columnas. Y bueno, a la otra área le gustan los reportes en barras. Y solo por ese motivo
hay un desarrollo de software detrás, puede ser algún almacenamiento de información, cómo se guardan los datos. La información es exactamente la misma. La visualización es diferente. Entonces también eso influye, eso es uno de los temas que se presentan. Digo, a mí me pasó hace muchos años cuando también estaba haciendo temas de visualización de datos, que desafortunadamente a la persona que le estaba presentando y hasta parece chiste, pero él no distinguía colores, ¿no? Y al final nos dimos cuenta, digo, él nunca lo quiso reconocer, pero al final nos dimos cuenta que sí no lo podía hacer. Entonces, tuvimos que cambiar esa forma. Entonces, también la comunicación, el cómo comunicas, el cómo presentas la información, el cómo la visualizas, también tiene un gran impacto en lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, todo lo asumes que como tú eres el que lo estás haciendo, tiene que ser a como te gusta y nunca piensas en el cliente final. Ok, ok. Mira que coincidimos en que lo primero para evitar este tipo de situaciones durante la ejecución y planteamiento de la estrategia es poder tener cultura, ¿no? Sí. Llegar a la gente, cambiarle el mindset, ese tipo de situaciones. Y se me ocurre una pregunta que es si deberíamos tener una persona que esté responsable de la estrategia de datos del lado técnico o del lado de negocio. Yo tengo mi preferencia, ¿verdad? Pero me gustaría que tú me dijeras eso porque a veces las áreas de análisis de datos se sienten un poquito como amenazadas, ¿no? Me Sí, están poniendo un Chief Data Officer sí. o una persona que a lo mejor va a dirigir la estrategia, va a estar al pendiente, va a estar evangelizando, culturizando a la gente, viendo cuáles son los proyectos importantes. Y entonces surge la pregunta como, oye, ¿tiene que ser ingeniero? ¿Tiene que ser que conozca los datos? ¿O puede ser una persona del área de usuario o un patrocinador que simplemente sea conocedor? ¿Tú qué opinarías al respecto sin ánimo de comprometerte, No, no, no. Carlos? De hecho, es claro, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de un tema donde nuestro cliente es el centro, es probable que las áreas técnicas no tengamos esa visión completa, ¿no? Porque no tenemos la interacción. No hemos escuchado a un cliente molesto porque no tiene servicio, no escuchas cuáles son las frustraciones del cliente. Por eso pensaría que ese debería estar quizá fuera de las áreas técnicas donde sí tienen una mejor percepción del cliente y todos los demás, las áreas técnicas apoyando. Ahora, eso suponiendo que el esfuerzo está pensado en una atención al cliente. Si estuviéramos pensando que deberíamos enfocarnos solo en estrategias de eficiencia de costos o márgenes o ingresos o gastos, pues a lo mejor debería ser en un área financiera, ¿no? Donde todos apoyamos a este lead y vamos sumando, ¿no? Para que también vayamos construyendo. Digo, se me ocurre en temas de eficiencia operativa, pues en el área de telecomunicaciones, no sé, el uso de energía solar o reducción de energía eléctrica, etcétera. Hay muchas eficiencias que se pueden hacer, pero de nueva cuenta, pues estamos lejanos en ese caso y entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo de negocio a buscar, es donde debería estar centralizado. Ahora, no puede estar cambiando en todos lados en la organización, ¿no? Quizá ahí lo que valdría la pena es, si el objetivo de corto plazo sea atención al cliente, pues sí buscar un área no técnica y ahí ir construyendo. Evidentemente, la gran ventaja de todo esto de transformación digital y también metodologías ágiles es que puedes estar haciendo estas iteraciones continuas. No necesariamente la organización con la que empiezas es la organización con la que vas a terminar. Ok, ok. Coincidimos y simplemente saqué esa, para ponerle un poquito de pimienta aquí a la plática, a la Muy plática, bien, muy Carlos. bien. Nos escuchan algunas personas e inclusive me he encontrado en algunas empresas donde dicen, oiga, me acaban de poner responsable de la estrategia de datos y no sé qué fregados hacer. Y, Sí, y sí, voy con el área técnica y me siento y tengo que darle un pitch, no motivacional, pero sí transmitirle cuáles son los objetivos que queremos hacer y hay un poco como de barrera cultural, de recelo ahí. Eso suele pasar, ¿no? Entonces, suele pasar, suele pasar. exacto. Oiga, bueno, de aquí yo creo que podemos hablar 3, 4 horas, pero quiero centrarme en dos preguntitas finales para ir cerrando el episodio y que nos quede de carnita, Carlos, para poder tener otro episodio el próximo año. Esa es la idea, Claro, ¿verdad? claro. Venga, venga. Y entonces me gustaría, digamos que
que la gente ya que está escuchando ya tiene más o menos una idea de por qué la importancia, ¿verdad? Sí, ¿Qué temas más o menos son los que se tocan? ¿Con qué barreras se puede encontrar? Para el tema de la ejecución, podríamos ahondar aquí una masterclass al respecto, pero bueno, es dejar un poquito la semillita. Y me gustaría que bajo tu experiencia me has dicho cómo han hecho o cómo has hecho o cuál es la recomendación para medir un poco el impacto, el resultado de la estrategia, porque sabemos, y lo platicábamos antes de empezar la grabación, de que hay una estadística bestial de Deloitte por ahí sí, en el último 2023 que sacó que casi el 70% de los proyectos de datos o de transformación digitales fallan, ¿no? sí, Entonces, con ese número y esa estadística, nadie dice, no, ¿yo qué le voy a entrar a eso? Déjeme a mí aquí tranquilo, pero bueno, dijimos que es un proceso continuo, mejora. ¿Qué nos podrías decir, no? ¿Cómo la gente puede medir esa sí. evolución, esos resultados para no desalentarse? Claro, mira, la medición de los resultados y el impacto de una estrategia de datos sabemos que es esencial y por lo tanto, para evaluar su éxito y justificar la inversión de datos, puedes ocupar algunas formas o algunas herramientas de medición, ¿no? Evidentemente, lo principal, pues tienes que establecer algunos indicadores clave de desempeño, ¿no? KPIs. Puedes incluir métricas como la precisión de datos, el tiempo de procesamiento, si tienes eficiencia operativa, si esto ayuda a la satisfacción del cliente, ya sea externo o interno dentro de la empresa, si hay algún crecimiento en ingresos y algunos indicadores relevantes. Digo, hace un tiempo leí en un artículo de Harvard Business Review cómo lo había implementado Grupo Banorte, ¿vale? ¿Ok? Y me llamó mucho la atención porque ahí establecían que ellos habían definido que para que su estrategia de datos fuera exitosa, ellos tenían que generar 10 veces más lo que habían invertido, ¿no? Entonces, es un gran reto de diferentes formas, no detallan el cómo, pero evidentemente es una forma de medirlo. Esto nos lleva también al tema de retorno de inversión, ¿no? Si podemos establecer cuánto estamos invirtiendo y establecer cuánto quisiéramos tener de retorno, eso también podría darnos una indicación si estamos cerca o no. Algo de lo que sí, hablando de datos, tiene que ser muy importante es la calidad de los datos con los que contamos, ¿no? Esto significa que, o sea, al inicio del proyecto, ¿cuál era el indicador de calidad de datos? Y al concluir el proyecto, ¿en qué nivel nos encontramos, ¿no? Esperamos que si implementamos un proyecto de calidad de datos, pues evidentemente el objetivo es que esté la información limpia, esté bien ordenada, esté bien catalogada, sepamos de dónde vienen los datos, exista linaje, etcétera. Pero si no lo podemos cuantificar, pues evidentemente no vamos a saber si realmente estamos mejorando o no, ¿no? Ese podría ser también otro indicador. La mejora en la toma de decisiones basada en datos, ¿no? Evidentemente ese es un gran indicador y conforme vamos avanzando y vamos viendo que existe una mejor calidad de datos, las decisiones van basadas, bueno, ya viste los reportes del mes, están los indicadores, está la evolución, están las tendencias, y ya no se vuelve un escenario donde, híjole, el año pasado yo creo que estábamos así, pues ahora vamos a hacer esto, ¿no? Ahora ya con una calidad implementada podemos tomar este tipo de decisiones basadas en datos. Me gusta porque diste un panorama general y como siempre, no tanto en la teoría, sino a la gente en el mundo real es, oiga, hay que hacer mediciones tanto técnicas como de negocio. Sí, Esa combinación es importante, ¿no? Si es hemos correcto. establecido objetivos específicos, pues hay que ver cómo esos objetivos de negocio, como bien lo que simplificaste, van subiendo y habrán métricas, KPIs técnicos como la calidad, ¿verdad? Como lo dijiste muy bien, el linaje de la información, etcétera, etcétera. Me gusta porque sabemos que eso es un proceso continuo, no es Exacto. que... Y le digo a la gente, un spoiler aquí, y tú puedes estar a favor o mío o no. Señores, si alcanzáramos dice por ahí un gran sensei de los datos que si alcanzáramos, si usted propone una estrategia a 6 meses y la alcanzó al 100% los 6, es porque la puso muy bajita. Sí, Porque, sí. sí, Sí, no fui muy ambicioso, entonces no es una ciencia exacta. Lo que quiero decir es eso, Carlos, como tal. Quiero comprometerlo, Carlos, quiero comprometerlos para ir cerrando el episodio. claro. Cuéntenos una historia por ahí. No sé si nos puede compartir un ejemplo de algún caso de una estrategia mal implementada. No tiene que decir el nombre ni el santo ni nada,
pero lo que quiero es que la gente también entienda y aprenda un poco de aquellas situaciones que a lo mejor has vivido, donde digo, hombre, Sí, se pudo haber hecho esto, no se tuvo en cuenta esto, ¿no? Como lecciones aprendidas. Si nos puedes compartir alguna, te agradecería enormemente. sí, claro, mira, hace muchos, muchos años antes de entrar al sector de telecomunicaciones, me tocó trabajar como parte de una consultora donde hacen plataformas marinas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el principal reto? Pues el principal reto ahí era que no se tenía información de los costos, ¿vale? De los costos unitarios de lo que fabricaban la plataforma. Entonces, cuando llegamos a hacer la consultoría, en ese momento se tenía información, se tenían deudas de plataformas o de proyectos que ya se habían liberado y ya estaban en el mar, todavía seguían arrastrando gastos. Entonces, la falta de información, la falta de una calidad correcta de los datos, lo que ocasionó fue que que esos costos ocultos que todavía estaban ahí presentes, se comieran la ganancia del proyecto actual. Todo el equipo de finanzas asumía que estaba funcionando bien el proyecto, estaba trabajando muy bien en temas de control de costos. Sin embargo, tenían pues un colador muy grande de algo que venían arrastrando el pasado. Se hubieran dado cuenta fácilmente si hubieran tenido un buen registro, un buen control de los datos que estaban trabajando. Yo creo que ese es algo de lo que siempre me he dado cuenta de que no solo significa que el proyecto haya terminado, sino que asegures que no traes algún lastre que vengas hacia el presente o lo cargues hacia otro proyecto. Oye, ¿y crees que ahí, si ellos hubieran hecho un diagnóstico inicial para detectar esos puntos o esas falencias antes de entrarse, hubieran reducido un poco el riesgo Sí, allí? Sí, sí sí, crees claro, que claro. hubiera sido. Mucha gente está como que no les gusta el tema de hacer un diagnóstico de cuáles son las falencias, ¿no? No, no, Sí. no sé ahí tú qué opines, pero hay gente que están ya, como decimos en Colombia, mamados, cansados de la semen y ese tipo de cosas porque lo ven como algo donde me entregan a mí simplemente una hoja de muchas cosas y nada, ¿no? Y yo Sí. creo que el problema es que no lo están poniendo como el input para ver qué tengo que hacer para alcanzar lo otro, ¿no? No sé tú qué comentas ahí al Mira, referente. ese era el claro ejemplo, ¿no? Se asumió cuando llegamos a hacer la consultoría que evidentemente pues no había nada mal, ¿no? Que nada más Exacto. nos estaban pagando pues porque era necesario, pero no tenía un beneficio. Y al momento que se presentó la información, les dijimos, sus ganancias de ese proyecto actual ya no existen porque se fueron con el proyecto anterior. En ese momento todo el mundo empezó pues a correr, ¿no? A cómo obtenemos eficiencia operativa, cómo evitamos más gastos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, desafortunadamente, si le hubieran puesto un poco más de ojo, seguramente lo hubieran descubierto, pero aquí se asumió que, bueno, pues es una consultoría externa, no aporta nada porque todo lo sabemos nosotros y en Exacto. realidad, pues sí tenían un hoyo financiero bastante grande. Bueno, yo espero que la lección se haya aprendido para esta empresa y en este momento esté como un relojito suizo o operando. Carlos, vamos a hacerte un par de preguntas adicionales referente a, me gustaría por ahí si nos quieres recomendar algún libro, algún Claro, blog, algún canal de YouTube o no sé, donde la gente siga aprendiendo sobre los desafíos, sobre estrategia de datos, estaría genial, ¿no? mira, el último libro que acabo de leer es algo que se llama Data Ops, es de Ok, John Schmidt. venga, Me, venga. me, llam- me llamó mucho la atención, es un libro muy sencillo, tiene conceptos bien interesantes, pero lo que más rescato de ese libro es justamente lo que mencionaste ahorita, ¿no? Del 100% de las iniciativas de datos, existe un gran factor que fracasan por a veces pequeñas cosas y el libro trata de ponerlas a la vista, ¿no? Ese me parece muy interesante. No es un libro técnico, entonces pues, está relativamente fácil de digerir. Ok, Eh, los temas de DevOps también me parecen muy interesantes. Está el proyecto, bueno, hay varios libros de DevOps que los cuentan como si fueran novelados, lo cual hace todavía más sencilla la lectura. Yo creo que en la información de LinkedIn hay diferentes áreas que pueden servir para seguir estrategia de datos. Yo sigo, por ejemplo, a Databricks, a Teradata, a Google, y realmente tienen artículos muy interesantes que van publicando constantemente, ¿no? Evidentemente, como todo, hay que pasarle un tamiz para entender si realmente todo lo que se está mostrando ahí aplica o no a nuestro negocio. eso, dijiste algo interesante, ¿no? No, porque
todos los ven desde su óptica y tenemos que aterrizarlo Sí, a nuestra realidad y a nuestro correcto, contexto. correcto. Gracias por la recomendación. No sé qué voy a hacer. Estoy tratando de leerme un libro por mes y ay, a veces, bueno, no, tenemos que también que facturar. Eso es, eso es. Exactamente, bueno, pero lo voy a anotar ahí dentro del siguiente libro. Tengo pendiente todavía terminándome apenas el del episodio anterior con Paul. Y bueno, y me comprometo de que termino voy con este que me estás diciendo, Carlos, y lo busco para que platiquemos el libro. De Estaría acuerdo, interesante eso. Venga. claro que sí, con todo Venga, gusto. chévere, chévere, chévere. ¿Dónde las personas pueden saber un poco más de ti, de tu empresa? ¿Tienes un perfil en Sí, LinkedIn? tengo un perfil en LinkedIn Ok, y está como Carlos Taboada. No hay muchos, creo que vemos dos. Hay uno que está claramente asociado a México y soy yo, pues. ok, ok, Entonces no deben de batallar tanto. En Facebook realmente publico poco de datos, más bien en LinkedIn estoy constantemente publicando información de datos de las empresas que me parecen interesantes. Y bueno, ahí sigo también a muchas personas y justamente a veces tomo lo que ellos publican, ¿no? ok. Bueno, aquí en el pie de página del episodio, coloco el link de tu perfil de LinkedIn para que la gente, pues, si quiere contactar contigo, adelante. Y bueno, Claro que sí, cualquiera, ya sabes que la idea es crear networking y que crecer la red de contactos, ¿no? claro que sí. Y bueno, Carlos, no, muy agradecerte y me gustaría, no sé, como pregunta final, para este episodio es, si la gente tuviera que quedarse con un mensaje, una idea, pueden ser una o varias, sobre este episodio y llevárselo, digamos, para el resto de su vida. Voy a arrancar el afiche de Guns N' Roses porque ese no me da tanto valor como los tres consejos o esos takeaway que me está diciendo Carlos. ¿Cuál crees que deberían ser? ¿Qué deberíamos recordar así que sea Mi- como perlitas de oro de este episodio, Carlos? Mira, lo que yo creo es, hemos estado hablando de las decisiones basadas en datos. Creo que lo más importante es qué tipo de decisiones vamos a tomar, qué áreas de negocio vamos a afectar y qué datos necesitamos para esa toma de decisiones. No todos los datos nos van a ayudar para este tipo de decisiones. Entonces, ese sería el punto importante. ¿Qué tipo de decisiones, qué información necesito y hasta ahí? No tenía esta pregunta dentro del tintero que debía habértela hecho al principio, Carlos, Sí. pero rápidamente. ¿Desde cuándo la pasión por los datos? ¿En qué momento se enganchó con esto? Porque esto mucha gente puede decir. Por ejemplo, a mí me hicieron una pregunta esta vez y recapitulando dije, coño, hace 30 años yo trabajo en datos. Saqué el cálculo de la edad, pero no sé si hay un momento específico, puntual, Mira, para cerrar que dijiste, por aquí es, esto me enganchó perfectamente a mí. yo creo que podría decir de los últimos 5 años a la fecha. Sin embargo, desde el momento en que llegué al sector telecomunicaciones y ves la gran cantidad de datos que hay, Sí. ahí es donde dices, no puedo pensar en cosas pequeñitas, todo lo tengo que idear de gran tamaño. Mi abuelita tenía Entonces, razón, nos sí, espían. pues mira, estuve trabajando con 2G, 3G, ahora 4G, ahora 5G. Entonces, toda esa evolución completa, la cantidad de información que se procesa es bestial, pues. Entonces, ahí es eso, ¿no? Cómo poder vislumbrar, o cómo poder establecer sistemas que procesen esa cantidad y de ahí saque algún beneficio al negocio, es lo que sí me interesa mucho. Bueno, venga, venga, venga. Carlos, sobra, no sé cuántas veces le he dicho, pero agradecerte de verdad. Batallamos un poquito para coincidir en los tiempos, pero mira, la gente va a estar contenta una vez que publiquemos este episodio. Y de verdad, agradecerte enormemente que te hayas tomado el tiempo y que compartas, así como en conjunto conmigo y con todos los que han pasado por aquí, esa pasión de poder comunicar que los datos, las estrategias, el exponenciar una empresa a través de la información es bonito y es lindo, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo adicional. Yo te agradezco, ¿verdad? Enormemente. Mira, quiero agradecerte también el espacio y creo que la única frase que quiero cerrar aquí es, el conocimiento que no se comparte no sirve para nada, ¿no? Entonces, si esta pequeña charla ayuda en algo, bienvenida. Y si después podemos seguir hablando, mejor.
Venga, venga, Carlos. Bueno, le agradecemos a todos nuestros escuchas, ya sea en Spotify o en YouTube. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en un próximo, donde vamos a hablar de historia de negocios y sus datos.